¿Me confirman si pueden ver el aula virtual? ¿Pueden ver mi pantalla ahorita, joven? Sí, licenciado. Okay. Pues bien, entonces para la práctica de hoy, continuando con este nuevo tipo de modalidad, voy a comentarlo de ahorita, todas las prácticas que trabajemos de aquí en adelante van a ser totalmente diferentes a las de los periodos anteriores. Todas estas prácticas van a llevar esta categoría de real. Ya varios de mis compañeros instructores están trabajando los videos subsecuentes para las siguientes prácticas, dado que vamos a tener la misma metodología que trabajamos la primera práctica, la segunda, mediante un video instructivo, esa misma metodología vamos a trabajar aquí. Entonces ya en el campus ya está habilitado lo que es la guía de expansión térmica y está ahí adjunto lo que es el video. Solo me falta juntar dos documentos aquí, una que va a ser el set de datos, tal como se ha venido trabajando, que es esto que está aquí. Como pueden ver, este set de datos es lo único que me falta juntar a mí dentro del campus virtual, en el cual vamos a tener uno para cada equipo, tal como se ha venido trabajando en los laboratorios anteriores, y la guía de expansión térmica. Como tal, vamos a complementar este video, que lo vamos a poner un poco más adelante. Solo voy a comentar un poco acerca de la teoría necesaria, lo que ustedes ya vieron en clase, para poder comprender el fenómeno de expansión térmica. Eso es la metodología que nosotros vamos a emplear para esta práctica de laboratorio. Comentarles, ¿verdad?, que estas guías se han modificado, entonces espero que ustedes cuando resuelvan este tipo de guías, no consulten con una guía del periodo pasado, no vayan a cometer un error ahí de copiar el mismo cuestionario, las mismas respuestas en el marco teórico, porque se han venido modificando estas prácticas para poderlas acomodar a esto que está aquí, estas prácticas que eran las que se realizaban de manera presencial, entonces se han venido modificando lo que son las guías de laboratorio. Entonces, comento para que no se vaya a dar ese error. Tal vez alguna que otra pregunta se pueda repetir, pero en la mayoría no. Para la práctica anterior se trabajaban con 4 muestras. En este caso vamos a trabajar solo con 3 muestras, ya lo vamos a ver en el video. Entonces, solo comentarles eso para que tengan esa precaución. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la tercera práctica de laboratorio. En este caso, práctica número 3, cuyo nombre es expansión térmica real. Entonces, vamos a iniciar con el siguiente prefacio para poder comentar acerca de lo que conlleva este tipo de temático, este tipo de fenómeno como tal, de la calorimetría. Entonces, casi todos los materiales modifican sus dimensiones al variar su temperatura. Dicho fenómeno se conoce como expansión térmica, la cual se debe a que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas internas del material, lo que la distancia de separación entre ellas se vuelve mayor. Entre ellas se vuelve mayor. Entonces, de aquí voy a rescatar ciertos puntos con respecto a este prefacio que van a ser de nuestro interés para poder comprender el experimento. En primer lugar, podemos ver que las dimensiones como tal de estos materiales se modifican al variar su temperatura. En este caso, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas internas del material, por lo que la distancia de separación entre ellas se vuelve mayor. Esto es muy importante. Ya vamos a ver aquí que se va a complementar un poco con lo que hemos estado viendo de oscilaciones, muy importante. Y vamos a manejar un concepto, lo vamos a introducir a grosso modo, que se llama fuerza de agitación térmica. Ahorita lo vamos a ver. En este caso, para este experimento, nosotros vamos a tener 3 muestras metálicas.
es lo que nosotros vamos a tener para lo que es esta práctica de laboratorio. Vamos a tener 3 muestras metálicas, las cuales nosotros vamos a variar su temperatura. Vamos a tener una temperatura inicial y vamos a tener lo que es una temperatura final como tal. Y esa variación de temperatura se lo vamos a suministrar mediante el método de conducción. Si ya lo vieron en el capítulo 16 del libro de texto, creo que ya lo vieron los métodos de transferencia de calor. Entonces ahí lo van a ver, conducción, en este caso va a ser mediante vapor de agua que nosotros vamos a conducir, o vamos a, mejor dicho, aumentar la temperatura en lo que es nuestra muestra metálica. Son 3 como tal y ese es el procedimiento que nosotros vamos a realizar. Este otro apartado, lo que subrayé aquí, que está en negrita, tiene que ver más que todo con respecto a lo que sucede a nivel macroscópico con respecto a esta muestra metálica. ¿Qué es lo que sucede en sí o qué es lo que produce que este material como tal aumente como tal sus dimensiones? En este caso solo nos vamos a trabajar en una sola dimensión para esta práctica de laboratorio. Solo vamos a trabajar con una expansión lineal como tal y ese es el otro punto que voy a comentar. Esto de aquí ya lo vamos a explicar mejor. Tengo una imagen para que ustedes puedan verlo más a detalle y se va a complementar, ya cuando discutamos lo que es la guía, por último, se va a complementar con una pregunta del marco teórico. Pues bien, entonces vamos a hablar de esto. La expansión lineal ocurre cuando un objeto experimenta dilatación a causa de una variación de temperatura. Predominantemente predominantemente en una sola dimensión, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a ver simplemente el cambio de longitud de 3 barras metálicas, que son lo que vamos a tener, van a ser 3 barras. Entonces lo único que nosotros vamos a medir es ese cambio de longitud. Pero aquí hay un detalle muy importante. Cuando nosotros, en este experimento, que ustedes lo van a ver ya en el video, cuando se registre como tal ese cambio de longitud, nosotros no vamos a obtener directamente lo que es la temperatura. La temperatura, en este caso, esos aumentos de temperatura o cambios de temperatura, se van a obtener eh, mediante una medición indirecta. Eso lo comento de antemano. Vamos a ver en el diseño experimental que se va a introducir un tipo de sensor. Si hay alguien de aquí de ingeniería eléctrica o que ha trabajado con electrónica antes, vamos a introducir lo que es un termistor. Vamos a trabajar mediante un termistor, el cual mediante unos cambios en su resistencia, nos va a permitir calcular lo que es la temperatura. Solo me adelanto un poco para que nos veamos haciendo una idea de qué va a consistir esta práctica o cómo vamos a obtener esta variable. Entonces, bien, continuando con esto, y un punto muy importante que voy a comentar aquí, es que esta expansión lineal o este aumento se debe, bueno, no, por ahí, se debe a características propias del material o a su forma geométrica. Esto es muy importante porque nosotros vamos a estudiar algo que se llama coeficiente de expansión lineal. Si ustedes recuerdan esa expresión que estaba en la sección 16.4, no recuerdo bien, de su libro de texto donde les aparecía esa ecuación para la variación de la longitud y les aparecía lo que era ese coeficiente de expansión lineal. Entonces, a esto se debe, vamos a ver que ese coeficiente es característico para cada material y ustedes como objetivo van a tener que determinar de qué material es la muestra metálica. Entonces, bien, ya que tenemos una definición y ya tenemos al menos una idea de qué consiste la expansión térmica, vamos a hablar un poco más a detalle acerca del fenómeno que se da, pero lo vamos a estudiar desde un nivel un poquito más macroscópico. Entonces, vamos a hablar acerca de en qué consiste la dilatación lineal. Pues bien, en un material sólido, los átomos mantienen sus posiciones relativas más o menos fijas alrededor de un punto de equilibrio.
Solo creo que se dan una idea, cuando hablo aquí de punto de equilibrio, se les venga a la mente lo que hemos estado haciendo cuando vimos la práctica 1 y 2, con aquellas posiciones de equilibrio al momento de que un cuerpo nosotros producíamos por una fuerza externa, perturbábamos ese sistema que estaba en equilibrio y ¿qué sucedía? Ese sistema empezaba a oscilar. Quiero que se queden con esa idea ahorita porque técnicamente es lo que voy a ilustrar a continuación. Entonces, en un material, los átomos mantienen sus posiciones relativas más o menos fijas alrededor de un punto de equilibrio. Sin embargo, debido a la agitación térmica, producto de ese cambio de temperatura, siempre están oscilando en torno al mismo. Creo que aquí, a ver, aquí lo voy a dar. Ahí está. Entonces, bien, para eso, bueno, solo terminar de comentar algo aquí, antes de ilustrarlo. Al aumentar la temperatura, también aumenta la oscilación térmica, haciendo que las posiciones de oscilación media cambien. Bien, más que todo, como les comentaba, para poder ver un poquito más a detalle este fenómeno, nos vamos a trasladar más que todo a una escala microscópica para poder ver cómo es esa separación que existe entre los átomos o moléculas de un material como tal. En este caso, estos materiales metálicos, como es la separación que se da entre átomos y moléculas. Entonces, para ello vamos a introducir lo que es una estructura cristalina. Esto que tengo aquí es una estructura de cómo es la composición, por decirlo así, a grosso modo, de lo que es un metal, donde aquí podemos tener estas varillas que conectan aquí, solo es para ilustrar cómo están conectados lo que son los átomos, y aquí podemos ver cómo es esa distribución. No lo vamos a meter tan en detalle, solo que quiero que observen lo que es la estructura. Pero para más detalle, para motivos prácticos y de comprensión, vamos a suponer que estas varillas con las cuales están conectadas ahora son este tipo de resortes, dado que estamos hablando de que oscilan. Entonces, para poderlo ver un poco mejor, vamos a poner estos resortes como tal. Y aquí lo que tenemos es una red cristalina como tal, así se le conoce. Eh, Como tal, no sé si lo abordan más en detalle, tal vez en clases como creo que los de ingeniería química, creo que lo abordan un poco más a detalle esto. eh, Creo, no estoy muy seguro, tal vez ingeniería mecánica, más en detalle. Si hay alguien aquí presente que estudia física, sí lo va a observar, esto sí lo va a apreciar en una clase que se llama estado sólido. También en termodinámica 2 se ve un poquito más en detalle esto. Pues bien, entonces, a lo que quería llegar es que esto es lo que nosotros vamos a tener, esto que ustedes pueden ver en pantalla. Lo que sucede, y lo voy a comentar, si ustedes recuerdan, eh, cuando nosotros hablamos de aquella perturbación en un punto de equilibrio, que se movían sus distancias, que empezaba una oscilación un poco mayor, recuerden que nosotros, eso era producto de un tipo de fuerza externa. Nosotros perturbamos el sistema mediante una fuerza externa. Entonces, aquí ustedes ya estudiaron y ya se percataron que introducimos un nuevo tipo de energía que vamos a estudiar. En este caso estamos hablando de una energía calorífica. Y si ustedes recuerdan, esa energía calorífica dependía de un cambio de temperatura. Bueno, dependía de la masa del material, su calor específico, pero más que todo, un cambio de temperatura. Entonces, ¿qué resulta? Que debido a ese cambio de temperatura que nosotros vamos a tener, aparece esa energía térmica y esa energía térmica por el principio de conservación de la energía, bueno, esa energía térmica viene y perturba lo que es el sistema y esa energía térmica para las partículas, para estos átomos que están acá, estos que están aquí, esa energía térmica se convierte en energía cinética para ellos y eso hace que aumente lo que es su movimiento y empiecen a oscilar a una mayor amplitud. Entonces, a ese punto quería llegar. Entonces, introducimos una energía térmica, se convierte en una energía cinética para estos átomos en esta estructura que tenemos
y ellos aumentan su oscilación. Eso es lo que se da. ¿Y qué sucede al aumentar su oscilación? Se preguntarán. Pues bien, si aumenta su oscilación, quiere decir que esto que está aquí, sus separaciones van a ser más grandes. Entonces, ese es el fenómeno que uno aprecia cuando se habla de, perdón, cuando se habla de una expansión térmica. A grosso modo, me hubiera gustado tener un GIF o algo más para poder ilustrar, pero iba a ser un bosquejo. Y si ustedes se preguntan, claramente hay un poco más de profundidad en esto, recordando que estos se mantienen sujetos entre sí, esta estructura se mantiene así por medio de fuerzas electrostáticas, hay otras fuerzas también que entran ahí, que son las fuerzas intermoleculares, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, solo lo comento para percatarnos que sí existen un poquito más de trasfondo detrás de esto, pero nos vamos a quedar con esta ilustración que nos sirve para poder explicar el fenómeno como tal. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que se ha venido comentando hasta el momento. ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas? ¿Nada? Bueno, bien. Pues, estaba copiando esto. Muy bien. Vamos a trasladar lo que es esta imagen que está aquí. Como tal lo dice, modelo mecánico de un sólido, donde los átomos se imaginan unidos con otros por resorte. Simplemente para poder explicar eso de las oscilaciones. Perdón. Recortar esto que está aquí. ¿Ya va? Entonces, bien, imaginemos lo siguiente. Dado, como les comentaba, que gana una mayor energía, quiere decir ahora que estas separaciones, por decirlo así, supongamos que esto que está aquí, este átomo, oscilaba originalmente en estas amplitudes, digamos una temperatura inicial que nosotros vamos a tener de la muestra, ya sea temperatura ambiente, oscilaba de esta manera, oscilaba de una manera muy pequeña, pero tenía un movimiento como tal con respecto a su posición de equilibrio. Una oscilación pequeña, digamos, entre estos puntos oscilaban y ese era el movimiento que tenía. Pero resulta que dado ese cambio de temperatura, estas partículas como tal eh, ganaban lo que es una mayor energía cinética, entonces su movimiento ahora es mayor. Entonces, si originalmente esto que está aquí, que es esta partícula, voy a poner acá, oscilaba entre este y este punto, por decirlo así, estos dos puntos que están aquí, hasta aquí llegaba el movimiento como tal de él. Ahora, dado que ganó energía cinética, dado que ganó una mayor movilidad, ya no va a oscilar en esos puntos. Ahora va a oscilar entre estos dos puntos. Y si ustedes pueden ver, solo para medio ilustrar, eh, la distancia ahora aumentó. Entonces, eso que sucede, dado que todos en la estructura van a empezar a hacer el mismo movimiento, eso va a generar que aumente lo que es sus distancias entre ellos. Y al aumentar las distancias entre ellos, ¿qué sucede? Se va a ver reflejado en la longitud o en las dimensiones de lo que es nuestra muestra metálica. Entonces, eso es lo que quería explicar. No sé si tienen alguna duda, si les parece interesante este tipo de temática. Es bien bonito, la verdad, el área de termodinámica. ¿Dudas, jóvenes? ¿Consulta? Bueno, entonces, eso es más que todo lo que quería explicar con respecto al fenómeno, solo para poder enterarnos, dado que más adelante ustedes van a volver a ver esto, lo van a estudiar, pero desde la óptica de la electrostática. Para los que van para 321 y 415, van a también trabajar esto que está aquí, van a trabajar con cargas puntuales, que son este tipo de partículas que nosotros vamos a tener, electrones y protones. Lo van a trabajar, los que lo van a ver más detalles son los que van para 321 de ingeniería química, tanto diferente de la que se lleva para eléctrica y física, o y astrofísica. Entonces ahí lo van a ver un poquito más detalle estos fenómenos, o poder estudiar tal vez más a detalle las fuerzas intermoleculares para poder ver más detalle qué sucede ahí y poder comprender la agitación térmica. Entonces, bien,
Una vez comentado acerca del fenómeno que conlleva lo que es una expansión térmica, eh, entonces vamos a hablar acerca de lo siguiente, ya para poder ir cerrando un poco más, vamos a hablar acerca de la atracción lineal, pero cómo se calcula. No recuerdo bien cómo sacar el símbolo de... ¿Cómo se calcula? Entonces, si ustedes recuerdan, eh, la ecuación que empleábamos para poder calcular la dilatación lineal era la siguiente. La longitud inicial es igual a la longitud, bueno, perdón, longitud inicial. La longitud final es igual a la longitud inicial más alfa, que esto nos va a interesar a nosotros, dado que el método que vamos a utilizar, que no es regresión lineal para esta práctica, es propagación de errores, vamos a obtener lo que es alfa. Bueno, no es propagación de errores, es medición indirecta. Eh, bueno, sí, propagación de errores. Entonces tenemos alfa, que es el coeficiente de expansión lineal. Tenemos la longitud inicial nuevamente. Y aquí tenemos el cambio de temperatura. Entonces, esta es la ecuación que ustedes tuvieron que haber visto en clase, en su sección de teoría. Esto que está aquí. Ahora, si nosotros despejamos hacia acá, vamos a tener lo que es ese cambio en la longitud, L menos L sub 0, y solo nos quedaría alfa de la longitud inicial por el cambio de temperatura. Son las dos expresiones que vamos a tener. Entonces, para esta práctica de laboratorio, esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, voy a mostrarles algo. Esto lo vamos a medir directamente. Esto lo vamos a conocer indirectamente. Y esto es lo que nosotros vamos a priorizar en esta práctica. Medición directa, medición indirecta. Y esta medición indirecta de esto que está aquí, lo vamos a obtener a través de la resistencia del termistor. No me voy a meter tanto en detalle con respecto al termistor, dado que esta resistencia no es como la resistencia térmica que ustedes les indica ahí en el libro, tiene que ver más que todo con la resistencia que vamos a definir, pero hasta en la última práctica de laboratorio, cuando veamos circuitos eléctricos. Entonces, este R lo vamos a obtener a través del termistor y a través de esta resistencia vamos a obtener el cambio de temperatura. Solo para que nos hagamos una idea de cómo se va a hacer el desarrollo de la práctica. Pues bien, de esos que está ahí, solo voy a enfatizar en un punto. Voy a enfatizar en el coeficiente de, dilatación y expansión lineal. No sé cómo lo conocen ustedes. Yo le digo coeficiente de expansión lineal. Eh, no sé, para generalizar. ¿Qué es ese alfa que aparece ahí? Ahí está. Pues bien, eh, voy a anotar acá una pequeña definición, solo para que nos hagamos una idea de qué conlleva. Es una constante de proporcionalidad. Ojo, esta palabra es muy importante. Las próximas dos prácticas vamos a volver a tocar esta constante de proporcionalidad. Vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Ya lo vamos a ver. Es una constante de proporcionalidad característica del material que constituye la barra, bueno, la muestra en este caso, la muestra metálica, denominada como coeficiente de dilatación lineal. Y esto que está aquí, que se llama como constante de proporcionalidad, más que todo surgen estos constantes de aquí, la vamos a ver en la siguiente práctica, cuando miremos la constante de los gases ideales, no sé si ustedes ya lo están viendo en clase, lo vamos a ver en electrostática, cuando miremos, bueno, si se me olvidó el nombre, una constante K que vamos a ver ahí, que se utiliza para poder ver las fuerzas electrostáticas, se me escapó el nombre ahorita, es una constante de proporcionalidad. Y el hecho especial de esto es porque surgen o se obtienen de manera experimental. Estos valores que están aquí, este coeficiente, esta constante de proporcionalidad, que es este coeficiente de expansión lineal, se le llama así porque si ustedes pueden ver aquí, al multiplicar alfa
dado que tenemos que obtener en un cambio de longitud, o sea, unidades de longitud. Entonces, la única forma de que obtenga esto quiere decir que alfa tiene que tener las unidades inversas de la temperatura. Entonces, este valor de aquí se obtuvo de manera experimental para diferentes materiales. Por lo tanto, de ahí parte el hecho de que esta propiedad, este coeficiente es característico para distintos materiales, dado que para cada material se obtuvo de manera experimental este valor que está aquí. Entonces, bien, y este coeficiente se define como el cociente entre la variación relativa de longitud por unidad de variación de temperatura. Eso que está aquí es simplemente despejamos de la ecuación que teníamos anteriormente, pero la expresamos para términos de alfa, que es lo que nosotros vamos a calcular. Alfa es igual al cambio de longitud entre la longitud inicial por el cambio de temperatura. Ahora bien, recordemos que este coeficiente nos va a indicar la tendencia de los materiales a aumentar o disminuir de longitud, está indicada por este coeficiente. Recordémoslo bien. Recordemos también que dado el valor que tenga el coeficiente de diferentes materiales, va a tener una tendencia mayor a aumentar considerablemente, digamos, dos materiales de muestras diferentes y con diferentes coeficientes de dilatación lineal, dependiendo del valor que tenga, a una misma temperatura, puede que uno aumente su tamaño más que el otro, dado esta propiedad como tal. Entonces, bien, creo que ya, bueno, un ejercicio clásico que se hace de esto es el de dos puentes que están unidos, que tiene que ver con coeficiente de dilatación lineal. El otro está aquí en la guía, ya lo vamos a ver cuál es el otro problema de esto, bien interesante. Entonces, ya para cerrar con esta teoría, solo vamos a hablar del termistor, porque es muy importante conocer qué va a hacer este aparato, dado que va a estar ahí dentro de nuestros cálculos. Entonces, un termistor se define como un tipo de resistencia cuya resistencia eléctrica, ojo, ¿verdad? No nos vamos a meter más tanto en detalle de esto, vamos a tomar como un acto de fe ahorita, eh, como un tipo de resistencia cuya resistencia eléctrica varía con los cambios de temperatura. Y el principio de funcionamiento de un termistor es que su resistencia depende de su temperatura. Entonces, podemos medir, que esto es lo importante, bueno, más que todo por la facilidad, otro punto importante por el cual nosotros vamos a utilizar un termistor es, dada la sensibilidad que presenta este instrumento, de una sensibilidad mayor, solo voy a comentar algo aquí por experiencia, todas las prácticas que se hacen de termodinámica, por experiencia en la UNAM, a mí me tocó trabajar con una en un proyecto, son prácticas que están sujetas a errores muy elevados. Estoy hablándoles de errores de incertidumbre o exactitud de más de 40 o más del 50% que van a obtener. Es bien difícil trabajar con estas variables, tratar de modelarlo de una manera que se consiga. Por eso, dado el nuevo equipo que se tiene, que ustedes lo van a ver en el video, es que se ha logrado mejorar un poco estas prácticas. Estas prácticas siempre estuvieron llenas de errores, lo digo por experiencia propia. Entonces, ese termistor, dada la facilidad que nos da, y lo que voy a comentar a continuación, es por el cual se emplean en la práctica de laboratorio. Y dado que es un instrumento bastante sensible, eso nos va a ayudar a nosotros para poder obtener más cifras. Dado que si yo mido con un termómetro, la cantidad de cifras mínima que puede tener esa sensibilidad se queda corta con respecto a lo que nos puede brindar un termistor. Pues bien, entonces, podemos medir la resistencia de un termistor, que es lo que vamos a hacer, usando un ómetro y conocemos, perdón, conocemos la relación exacta entre los cambios de temperatura, bueno, entre cómo
los cambios de temperatura afectarán la resistencia del termistor, entonces, y aquí es lo importante, midiendo la resistencia del termistor, podemos derivar su temperatura. Este es el punto importante. Aquí es donde se va a centrar nuestro análisis, que una vez que nosotros tengamos la resistencia, que nosotros la hayamos medido, mediante un voltímetro, entonces yo puedo derivar lo que es su temperatura. Y esto lo vamos a hacer mediante una tabla. Voy a adelantar un poco, aquí lo voy a ilustrar. Mediante esta tabla que está aquí, que ya nos brinda cuáles son los valores de temperatura a diferentes valores de resistencia que tenga el termistor. Otro punto importante comentar, solo para poder cerrar aquí, eh, es que la temperatura, más que todo cuando hablamos de conductores, porque también es una pregunta que les va a hacer ahí, cuando se habla de conductores, tiene una relación directa. Al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. Entonces, el termistor es considerado un semiconductor debido a que ante aumentos de temperatura, dado que eso es lo que sucede en los semiconductores, es diferente la relación que con un conductor, al aumentar la temperatura, como ustedes pueden ver aquí, si yo aumento la temperatura, cada vez que voy aumentando la temperatura, la resistencia disminuye. Esa es una propiedad característica de ellos. Miren, cuando está a 100 grados, 680, cuando estamos a menos 10 grados, 55.000, esa resistencia va disminuyendo. Hay un poco más de trasfondo en eso, que tiene que ver con el flujo eléctrico, con el paso de la corriente eléctrica, pero no vamos a entrar tanto en detalle en eso, dado que no lo conocemos en la clase y lo único importante es conocer esto que he comentado acerca del termistor, pero los invito a que vean un poco más en detalle esto que está aquí. Pues bien, esa era la teoría que quería dar. No sé si tienen alguna consulta. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Voy a preparar el video como tal. ¿Me pueden confirmar si escuchan el audio del video? Laboratorio Expansión Térmica de la Universidad Nacional Autónoma. ¿Escuchan el audio, jóvenes, del video? Sí, sí, se escucha. Ok, entonces vamos a ver aquí ya el video, vamos a ver el fenómeno y vamos a ver un poquito acerca de los objetivos que vamos a trabajar en la práctica. De Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física, de la asignatura de Física General 2. La expansión térmica es un proceso que consiste en el aumento del volumen de un cuerpo cuando la temperatura incrementa, implicando que la materia del mismo en sus distintos estados cambie de dimensiones, existiendo una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Para nuestro caso, se estudiará la dilatación de sólidos con forma de barra compuesto de un material en específico, donde su dilatación volumétrica es apreciada sobre todo por la variación de la longitud de la barra, despreciables en las demás dimensiones. Por tanto, nos hacemos la siguiente interrogante: ¿qué tipo de expansión observaremos? Dentro de nuestros objetivos, vamos a comprobar la expansión de metales al aumentar la temperatura, determinar el valor del coeficiente de dilatación lineal alfa para diferentes metales y comparar los resultados con los valores conocidos. Y también observar que el coeficiente de dilatación lineal depende del tipo de metal. Materiales y equipo. Tenemos el generador de vapor, que está compuesto por una hornilla y una caldera. Micrómetro digital, el cual nos ayudará a medir la variación de longitud de cada tubo metálico, los cuales están compuestos de aluminio, cobre y latón. Tubería de goma, adaptador de tubo y estrangulador de plástico, un gotero, vaso de plástico y un multímetro que hará la función de un ómetro. La expansión térmica juega un papel importante en numerosas aplicaciones de ingeniería. Esta es una consecuencia
del cambio en la separación promedio en los átomos de un objeto. Tal y como lo muestra la figura, esta representa las fuerzas eléctricas modeladas como resortes entre átomos. Estos se sostienen juntos en una disposición regular por la acción de fuerzas eléctricas que se asemejan a las que ejercería una serie de resortes conectados a los átomos. A temperatura ordinaria, los átomos en un sólido oscilan respecto a sus posiciones de equilibrio con una amplitud de 10 a la menos 11 metros y una frecuencia de 10 a la 13 Hz, y su espaciamiento promedio es de poco, más o menos, 10 a la menos 10 metros. A medida la temperatura del sólido aumenta, los átomos oscilan con mayores amplitudes y la separación promedio entre ellos aumenta. Tal y como se muestra en el gráfico U versus R, este nos muestra la curva de energía potencial. Si en realidad los osciladores fueran armónicos, las separaciones atómicas promedio no cambiarían sin importar la amplitud de la vibración. Por tanto, la expansión térmica surge de la naturaleza asimétrica de la curva de energía potencial para los átomos en un sólido. Para nuestro caso, si L es una longitud inicial a lo largo de una dirección, entonces el cambio de temperatura provocará un cambio de longitud. Por medio de experimentos se ha descubierto que este cambio de longitud es proporcional al cambio de temperatura y a la longitud original. Por tanto, se puede escribir la siguiente expresión: delta L igual a alfa por L sub 0 por delta T, donde L sub 0 es la longitud inicial del tubo metálico a temperatura ambiente, mientras que delta L es el cambio de longitud una vez que el tubo metálico ha experimentado una temperatura en aumento y asimismo ha cambiado la longitud. Mientras que delta T es el cambio de temperatura, donde fuimos de una temperatura inicial a una temperatura final, y alfa el coeficiente de dilatación lineal, el cual es característico de cada material, en este caso de los tres metales que se van a estudiar. La resistencia de un metal R se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Su unidad en el sistema internacional es el ohmio, el cual se representa por la letra griega omega mayúscula, y esta oposición es debida principalmente a colisiones y fricción entre los átomos libres y a la presencia de otros electrones, iones y átomos en la trayectoria del movimiento. Los materiales conductores, por ejemplo, tienen una gran cantidad de electrones libres, y cualquier incremento en la temperatura aumenta la intensidad del movimiento aleatorio de las partículas dentro del material y hace que cada vez más difícil sea el desplazamiento de electrones en cualquier dirección. El resultado es que para buenos conductores un aumento en la temperatura eleva el nivel de resistencia. Asimismo, se tiene que en materiales semiconductores un aumento en la temperatura imparte una cierta energía térmica al sistema, que a su vez incrementa el número de portadores de energía en el material para conducción. El resultado es que para materiales semiconductores un aumento en la temperatura reduce el nivel de resistencia, por tanto, un termistor es un dispositivo semiconductor. Procedimiento experimental. Contamos con tres barras metálicas, una de material de aluminio, otra de latón y una tercera barra de cobre. Cada barra contiene un termistor dentro de la esponja que envuelve la barra en el centro. Tomamos una de las barras y medimos su longitud inicial desde el borde interior del disco circular grande hasta el borde interior del disco circular pequeño en el otro extremo. Anotamos esta medición en la tabla 1. Aplicando el mismo proceso, realizamos la medición de longitud para la barra de cobre y la barra de latón. Anotamos estas medidas en la tabla 1.
Ahora vertimos agua en la caldera, la llenaremos un poco más de la mitad de su capacidad total. Utilizamos el cable de alimentación eléctrica para conectar la caldera con electricidad. Tomamos la tapa de la caldera que tiene dos tubos de escape para el vapor y la colocamos en su lugar. Luego tomamos la manguera que tiene un adaptador de tubo y conectamos el extremo sin adaptador a uno de los escapes de vapor de la caldera. Ahora tomamos un estrangulador de plástico como este y lo colocamos en una segunda manguera de esta forma. La finalidad de esto es utilizar esta manguera estrangulada para bloquear el vapor de agua que pueda salir por el segundo escape del tapón. Finalmente encendemos la caldera y colocamos la perilla hasta el nivel máximo. Colocamos el extremo por donde saldrá vapor de agua en una toalla o esponja. Mientras calentamos el agua, colocamos el disco circular pequeño del tubo de aluminio en la ranura del marco. En el otro extremo, la parte interna del disco circular grande debe presionar contra la punta del brazo del indicador digital. También debemos girar el tubo para que el cable auxiliar del termistor no esté en contacto con el tubo a calentar. Ahora conectamos el cable auxiliar del termistor al puerto que se encuentra en el marco. Tenemos el cuidado de que el cable siempre quede abajo y luego apretamos el tornillo de mariposa para fijar el tubo al marco. Utilizaremos este multímetro para medir la resistencia del termistor. Este tiene diferentes escalas que podemos seleccionar con la perilla. Las escalas para medir resistencia son las siguientes. Nosotros haremos uso de la escala de 20 kiloohmios y 2000 ohmios. Tomamos las puntas de prueba del multímetro, conectamos la punta de color negro en la terminal COM del multímetro y la punta de color rojo la conectamos en la terminal a la derecha de COM. Luego tomamos el otro extremo de color rojo de la punta de prueba y lo conectamos en la terminal tipo banana que se encuentra en el marco. Tomamos el extremo de color negro y lo conectamos en la segunda terminal. Seleccionamos la escala de 20 kiloohmios en el multímetro y medimos la resistencia del termistor. Anotamos este valor en ohmios en la tabla 1. Encendemos el micrómetro digital con el botón ON. Calibramos este instrumento presionando el botón de 0. Debemos presionarlo las veces que sea necesario hasta que la lectura sea de 0 micrómetros. Eso se debe más que todo a la sensibilidad que presenta el instrumento. Es muy sensible ante las variaciones, entonces por eso es que se mantiene así calibrado hasta que llega a un punto óptimo. Por eso que se repite varias veces ese paso ahí. Cuando vemos que sale el vapor de la manguera que tiene el adaptador de tubo, debemos hacer fluir este vapor por el interior del tubo metálico para calentarlo. Para ello, conectamos con mucho cuidado el adaptador del tubo al extremo del tubo metálico. Justo en este momento, la lectura del micrómetro digital empezará a cambiar, junto con el valor de la resistencia del termistor. Colocamos un vaso del otro extremo del tubo para que el agua condensada que saldrá del tubo no caiga sobre la mesa. Cuando la resistencia esté por bajar los 1000 ohmios, cambiamos la escala a 2000 ohmios para mayor precisión de la medida. Cuando ambas lecturas se estabilicen, tenemos el cambio de longitud en milímetros y la resistencia final del termistor en ohmios. Tomamos nota de estas medidas en la tabla 1. Bajamos el nivel de la caldera para no evaporar toda el agua. Con mucho cuidado quitamos la manguera que tiene el adaptador del tubo metálico. Luego desconectamos el cable auxiliar y desapretamos el tornillo mariposa para poder levantar un extremo de tal forma que del otro extremo dejemos caer sobre el vaso el agua condensada dentro del tubo y retiramos el tubo.
Tomamos el otro tubo, en este caso es de latón, y lo montamos al marco siguiendo el mismo procedimiento anterior para tomar las mediciones respectivas de resistencia inicial del termistor, cambio de longitud de la barra y resistencia final del termistor. Tomamos la tercera barra, en este caso la de bronce, para realizar el mismo procedimiento. La incertidumbre de la longitud medida se toma como 1 milímetro, que es lo mínimo que se puede medir con la cinta métrica. La incertidumbre del cambio de longitud es el 0.5% de la medición del cambio de longitud y la incertidumbre de las medidas de resistencia son el 1% de las medidas. Tratamiento de datos experimentales. Interpolación lineal. Este es un procedimiento utilizado para... Bueno, voy a pausar aquí el video, más que todo porque ya vamos a comentar ahorita acerca de este método de interpolación lineal. Bueno, como les comentaba, para estas prácticas yo voy a juntar aquí un set de datos de mediciones, que son estos que están aquí. Este set de datos va a ser correspondiente a lo que es la resistencia inicial que se mide al principio, junto con la resistencia final que se mide, tal como lo explicaba en el video. Ya cuando llegue a ese punto de equilibrio expresado ahí, entonces vamos a tener dos valores de resistencia para cada uno de los tubos. Entonces, resulta que como les comentaba, si nosotros obteníamos la resistencia, nosotros podíamos obtener ese cambio de temperatura, o sea, obtenemos la resistencia mediante un termistor, pero nosotros el cambio de temperatura que vamos a obtener producto de la resistencia de este termistor va a ser ese cambio de temperatura o esa temperatura expuesta en la barra metálica. Entonces, bien, si no lograron ver bien lo que era el termistor, es esto que está aquí. Es el termistor que usualmente se utiliza en estos experimentos de calorimetría, ese que está en pantalla. Pues bien, entonces, aquí nosotros vamos a tener una tabla. Resulta el hecho de que puede que el valor no esté aquí adentro, esto que está acá. El valor tal vez de resistencia que medimos, digamos acá, resistencia inicial, 8070 ohmios. Entonces yo me vengo aquí a la tabla y busco 8070 ohmios. ¿Qué resulta? Vengo aquí a este punto de acá y me puedo percatar que no existe 8070. No está en la tabla de datos. Entonces, este método de interpolación lineal a mí me permite encontrar un valor medio que se encuentre entre dos extremos, por decirlo así, donde yo puedo asegurar que ese 8070 ohmios está entre este y este valor. Entonces, ese método de interpolación lineal que se va a realizar es para poder encontrar ese valor de temperatura. Nosotros vamos a encontrar ese valor de resistencia mediante ese valor de resistencia y sabiendo que la temperatura está en función de, bueno, es una función la cual depende de la resistencia, más una pendiente, que eso es lo que se va a obtener ahí, como ustedes lo vieron en el método de interpolación, es lo que nosotros vamos a realizar. Este método es bastante usual, más que todo para cuando lleven las clases de termodinámica, lo van a ver bastante, este método de interpolación lineal. Voy a haber expresado esto aquí para la primera parte. Entonces voy a copiar esto acá, que esto es el método de interpolación lineal. Pues bien, una vez visto lo que es el diseño experimental, ya voy a regresar aquí, solo voy a comentar la guía de laboratorio. Bueno, voy a reducir eso acá. Entonces, bien, para la guía de laboratorio, ¿qué fue lo que pasó? Exacto. Entonces, para la guía, como bien mencionaba en el video, tenemos tres objetivos. En primer lugar, comprobar la dilatación de los metales al aumentar la temperatura, un aspecto más que todo cualitativo. Determinar el valor del coeficiente de dilatación lineal para diferentes metales y comparar los resultados con valores conocidos. Estos valores ya están expresados en la parte de análisis de resultados, dado que ya se mencionaron los tres materiales que se van a emplear. Esto que está aquí a ustedes les va a servir ¿para qué? Para poder brindar una conclusión. Dado la pregunta o la interrogante que hace y dado que nosotros vamos a realizar una parte de análisis con respecto a ese valor de dilatación, que tan preciso, exacto fue, entonces aquí nosotros podemos dar esa observación.
Observar que el coeficiente de dilatación lineal depende del tipo de metal. Ustedes lo van a observar cuando encuentren los valores de las tres muestras, que van a indicar que son tres muestras diferentes. Ahora bien, materiales y equipo, ahí lo explicaba. Ahora, para el marco teórico, lo van a realizar tipo ensayo, así como se ha comentado en los anteriores. Lo van a realizar como un tipo ensayo, donde ustedes van a dar una introducción tal vez a lo que es expansión térmica, van a tocar cada uno de estos puntos expresados aquí, que es dilatación lineal, superficial y volumétrica, que es el coeficiente de expansión lineal, que es la resistencia de un metal, y materiales conductores y semiconductores. Esto va a contener. Después van a hacer dibuje cómo se observarían las fuerzas eléctricas modeladas como resortes entre átomos y split. Allí en el libro de texto, en la parte que habla acerca de expansión térmica, hay un pequeño bosquejo de eso. De igual forma, es algo similar a esto que yo les puedo ilustrar, lo que ustedes van a tener que realizar para ese apartado. Considere una barra metálica. Esta tercera pregunta, más que todo, es para que ustedes deduzcan esta ecuación que está aquí. Si bien yo la plasmé de un solo, lo hice así porque ahí lo consultaba, que ustedes tienen que realizar la deducción, si no yo lo hubiera hecho. Ustedes les va a tocar hacer la deducción, entonces plantean algo así, tal como lo que yo tengo acá en pantalla, esto que está aquí, o pueden plantear esto que está aquí para poder hacer esa deducción. Aquí les dice, realice un diagrama del sistema y obtenga la expresión para la coeficiente de dilatación lineal, tomando en cuenta cada uno de estos puntos que están aquí. Ahora bien, eso es lo que les pide ahí, háganlo tipo ensayo, ustedes lo redactan. Procedimiento experimental, ya lo vimos en pantalla. Tenemos tablas de datos experimentales. Esta primera tabla de datos, tabla 1, aquí está. Ya uno ya se la brinda, estos valores ya se los voy a brindar yo, que es la tabla 1, que es lo que obtenemos directamente de las mediciones. Aquí indica cómo se obtuvieron cada uno de las incertidumbres. Entonces, esta primera tabla nosotros la tenemos. La segunda tabla son los valores de temperatura, dado una resistencia del termistor, y la tabla 3 son las temperaturas asociadas. Entonces, esta tabla 3 que está aquí es la que ustedes van a obtener mediante una interpolación lineal. Esto que está aquí es lo que ustedes van a obtener mediante una interpolación lineal, donde ustedes van a venir y digamos, para la temperatura inicial de la muestra 1, nosotros ya sabemos que el valor que tiene, o el valor que conlleva, aquí lo voy a poner, para la muestra 1 tenemos una resistencia inicial de 8070. Entonces nosotros tenemos ya un valor de 8070 y en base a ese valor, tal como lo mostré aquí, es que ustedes van a hacer la interpolación lineal. Tenemos 8070, que es el valor de la resistencia inicial. Entonces, en base a ese valor es que ustedes van a realizar interpolación lineal, que es esto que está aquí, tal y como lo expresa. Esto que se detalla acá. Entonces, ustedes van a definir cada uno de estos valores, tomando X, esta variable independiente de la resistencia, dado que el cambio de temperatura va a depender de los valores de resistencia expresados. Lo vamos a ver un poco más a detalle ahorita. Aquí sí voy a proyectar el video solo para que terminemos de ver esta parte de interpolación lineal. Estimar los valores que toma una función lineal y igual a mx en un intervalo del cual se conocen sus valores extremos en configuración de par ordenado x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2, donde m es la pendiente de la recta. Por tanto, la expresión queda m igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Si ahora queremos conocer el valor y correspondiente a x, donde x sub 2 es menor que x sub 1, la pendiente m es constante para cualquier par de puntos contenido entre los extremos y nos quedaría la siguiente expresión para la pendiente m: y menos y sub 1 entre x menos x sub 1. Y obtenemos y a partir de los valores conocidos. Y queda y igual a m multiplicado por x menos x sub 1 más y sub 1. Ahora, con lo anterior, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo donde se conocen los siguientes datos de resistencia y temperatura. Se tiene 10.921 ohmios
a una temperatura de 23 grados centígrados y 11.418 ohmios a 22 grados centígrados, y se quiere determinar la temperatura correspondiente a 11.320 ohmios por interpolación lineal. Si queremos determinar la temperatura correspondiente a este valor de resistencia R de 11.320 ohmios, este valor está entre los dos valores de 10.921 y 11.418. En la tabla de conversión del termistor temperatura versus resistencia, no siempre vamos a encontrar los valores directos de resistencia obtenidos en esta práctica. Por tanto, es la necesidad de interpolar para encontrar un valor preciso y exacto de la temperatura asociada a este valor de 11.320 ohmios. Ahora podemos elegir si este será X o Y dependiendo cómo llamemos a cada variable como un tercer par ordenado. El primer par ordenado será X sub 2, Y sub 2, donde X sub 2 será 10.921 ohmios y Y sub 2 será 23 grados centígrados. X sub 1, Y sub 1, donde X sub 1, 11.418 ohmios y Y sub 1, 22 grados centígrados. Y nos preguntamos cuál será el valor de X o Y. Lo primero es identificar la variable dependiente e independiente. En este caso T depende de la resistencia R. Entonces la temperatura T depende de la resistencia R. Y T es una función de R, por tanto T igual a F de R es igual a M de R, donde M es la pendiente. Y para determinarla vamos a emplear la forma de aquella ecuación, la cual nos dice Y sub 2 menos Y sub 1 entre X sub 2 menos X sub 1. Y simplemente sustituimos los valores. Ahí es independiente, como quieran escoger quién va primero, X2 o X1. Al final el resultado le va a dar igual. Es independiente, entonces hagan sus cálculos. Porque ya sabemos que en el Y sub 2, Y sub 1, X sub 2 y X sub 1. Realizamos la operación correspondiente y tenemos estos valores. Una vez realizamos esta división, obtenemos el valor de menos 0.00201-207 grados centígrados sobre ohmios. Y se sabe que la pendiente permanecerá constante para este rango. Por tanto, al tener el valor de la pendiente, podemos obtener la temperatura para una resistencia de 11.320 ohmios, el cual se va a calcular con la siguiente ecuación: T igual a M por R menos R sub 1 más T sub 1, donde T es la temperatura a encontrar, M es la pendiente, R el valor de resistencia y R sub 1 es el valor de 11.418 ohmios y T sub 1 es el valor de 22 grados centígrados. Sustituimos los valores en la ecuación respectivamente como se muestra aquí abajo y obtendremos la temperatura asociada al valor de resistencia R de 11.320 ohmios, tal y como se muestra acá, que nos resultó un valor de 22.197 grados centígrados. Y por tal razón... Bueno, entonces aquí está la explicación del método de interpolación lineal que ustedes van a tener que realizar para rellenar esta tabla 3. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí o la complicación de esta práctica? Van a tener que hacer un total de 6 interpolaciones lineales, una para temperatura inicial, otra para temperatura final. Entonces van a tener que hacer 2 interpolaciones lineales por cada uno de los tubos. Entonces aquí ustedes ya pueden ver, digamos, para la primera, entonces para el grupo que corresponda, pueden poner Y2 menos Y1, entonces 29 menos 30 sobre
x2 menos x1, 8000. Creo que cometí un... Perdón. Yo decía x1, y1, x2, y2. Entonces ahí tenemos el par ordenado. Entonces aquí tendríamos y2 que es... Lo voy a borrar. Entonces, para el grupo que correspondiese a esto, simplemente va a venir y va a plantear. Recuerden que esto lo pueden hacer en su plantilla de Excel. No hay ningún problema. Ustedes plantean ya su ecuación de interpolación, copian esas mismas fórmulas en las demás celdas y listo. Ustedes ya obtienen lo que son los valores. Entonces tenemos y2 que es 30 menos y1 que es 29, x2 que es 8058. Menos 8409. Entonces ahí ustedes obtienen el valor de la pendiente de m y con ese valor ustedes simplemente lo sustituyen acá. Ahora, ojo, este x1 y y1 puede ser cualquiera de estos pares ordenados que están acá. Independientemente, puede ser que ustedes utilicen 8049 y 29, puede ser que ustedes utilicen 8058 y 30. Se esperaría que el resultado sea el mismo. Y aquí tenemos el valor de x, que recuerden que este x es lo que andamos buscando, que sería 8070. Entonces ya ustedes ahí obtendrían el valor de la temperatura inicial. Y así sucesivamente ustedes van a trabajar para los demás valores. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a este método de interpolación lineal. ¿Dudas, jóvenes? Bueno. El tratamiento de toques experimentales, aquí lo muestra, como ustedes van a calcular. Una vez que ustedes obtengan temperatura final e inicial, van a calcular el cambio de temperatura. Recuerden que esto que está aquí lo van a tener que hacer para los tres tubos. Van a repetir este procedimiento aquí para cada uno de los tres tubos, dado que para cada uno van a calcular su coeficiente de expansión térmica lineal. Entonces, para calcular la incertidumbre, aquí es un punto muy importante, dado que en el análisis que ustedes hagan, y hay una pregunta referente a esto, ustedes van a poder intuir si esta medida de temperatura introduce un error o hace que el error del cálculo del coeficiente sea alto, pero ustedes pueden ver que esa incertidumbre depende de la incertidumbre de las resistencias. Entonces, ojo ahí, muy importante. Estos m's que están aquí no son masas. Este m sub 0 y mf no son masas. Estos m que están aquí son estas pendientes que están acá. Como ustedes pueden ver, son estas pendientes que están aquí. Estas pendientes que ustedes encuentran de la interpolación lineal, en este caso este sería m sub 0 porque es para una resistencia inicial. Entonces eso es lo que ustedes van a colocar ahí. Después calculan el delta de t, simplemente esta suma. Si ustedes quieren verlo más en detalle, ahí les subí la presentación de introducción a errores experimentales de física 100, donde explica esto en propagación de errores. Bueno, una vez que ustedes tengan ya su cambio de L, bueno, el cambio de L aquí está en la tabla 1, y el cambio de t mediante interpolación lineal, calculan el coeficiente de expansión lineal. Ojo, y recuerden, ¿verdad? Esto que está aquí, estos valores que están acá, este y este que está aquí, ustedes tienen que tenerlos presentes, dado el hecho de que recuerden que cada una de estas incertidumbres, como tal, al final me van a dar la incertidumbre de lo que es mi medición del coeficiente. Entonces, ustedes pueden determinar cuál de estas tres variables fue la que introdujo más error al sistema. Dado una la obtuvimos por medición directa, otra por medición indirecta, y después está esto que se obtuvo mediante la metodología empleada. Entonces ahí ustedes pueden determinar cuáles de las variables medidas introdujo un mayor error, dado que estos cocientes que están aquí son incertidumbres relativas. Por último, expresar el valor como el mejor valor medido. Esto que está acá, expresarlo como el mejor valor medido. Recuerden siempre la incertidumbre con una sola cifra, tiene que quedar una cifra. Y esto que está aquí, el mejor valor medido, el valor central,
tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto decimal que la incertidumbre. Análisis de resultados, como les comentaba, para esta primera parte, aunque no lo mencione, yo lo voy a dejar aquí anotado para que ustedes lo hagan. Calcular incertidumbre de exactitud. Calcular incertidumbre de exactitud, que si ustedes recuerdan, es el valor absoluto de la diferencia entre el valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico por 100%. Eso que está aquí, calculen la incertidumbre de exactitud para esta primera parte, para cada uno de los métodos. Quiero ver cómo fue esa discrepancia o esa incertidumbre que hubo para sus mediciones, porque dado que les da valores teóricos de referencia, eso me indica que debo que calcular la incertidumbre de exactitud para poder refutar de una forma más formal esta pregunta. ¿Qué variables de las medidas, longitud inicial del tubo, resistencia o cambio de longitud, considera que contribuye más con la incertidumbre porcentual asociada al cálculo de coeficiente de expansión térmica? Entonces, ahí ustedes pueden determinar en base a estos parámetros que yo les mencioné aquí, este y este. Recuerden que el cambio de temperatura depende de la incertidumbre de la resistencia, entonces ahí ustedes pueden victimizar. ¿Qué tan buena es la precisión de este experimento? Calcule la incertidumbre porcentual para cada uno de los tubos metálicos que usted utilice. Recuerden que eso simplemente es dividir la incertidumbre entre el valor central y multiplicarlo por 100. Y entre menor sean estos valores, tanto acá, ¿verdad? Si nos da valores cercanos al 0%, quiere decir que no hubo error, porque son incertidumbres, y nuestras medidas fueron muy exactas o muy precisas. Considera que el problema planteado fue resuelto satisfactoriamente. ¿Cómo puedo yo refutarlo? En base a esto y en base a esto. Así es como yo puedo refutarlo, en base a esos valores que a mí me dan. Realice 3 gráficos de discrepancia para los 3 tubos metálicos, así como el que hicieron para el péndulo, para la primera práctica, así lo van a hacer aquí. Dado que hoy sí tenemos un valor teórico de referencia y hacen 3 gráficos de discrepancia ahí en su plantilla de Excel. Recuerden, jóvenes, quiero bien detallados estos cálculos en sus plantillas de Excel. Ustedes van a tener que hacer ahí en su plantilla, va a ir detallado su interpolación y van a ir detallados estos cálculos que están aquí del tratamiento de datos experimental. Ahí ustedes lo detallan bien y ya después solo me adjuntan su respuesta. Si lo hacen en una plantilla Excel, si es a mano, pues bien detallado cada uno de estos cálculos. Como siempre, los invito a que me compartan sus cálculos para yo poder observar que no hayan cometido algún error ahí. Bien, cuestionario. ¿Se puede hablar de un coeficiente de dilatación lineal en los líquidos? Ahí en el libro lo explica de texto. Les va a tocar hacer la deducción para el coeficiente de dilatación superficial y volumétrico. Yo lo que recomiendo para el volumétrico es que planteen un cubo, a un diagrama como un cubo, y en base a eso ustedes calculan ese coeficiente. La cuarta pregunta hace referencia a la densidad. Ya una vez que ustedes obtengan esto que está aquí, ustedes van a deducir ahora cómo se miraría para un cambio de densidad. Aquí les explica que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces ustedes aquí plantean la relación para que ustedes lo puedan obtener. Expliquen el signo menos, a qué se debe. Muy importante este signo menos, dado la interpretación física que uno le puede dar a ese valor. Podría medirse el coeficiente de dilatación lineal de los metales utilizados en el laboratorio si en vez de calentar la varilla de metal con vapor de agua, tal como se vio, le enfriamos con un gas X a una temperatura de menos 50 grados Celsius, en este caso hidrógeno líquido, podemos decir nitrógeno líquido. De ser así, indique qué precauciones se deben tomar o qué modificaciones se deben efectuar al procedimiento experimental. Recuerden, si bien nosotros vimos una expansión lineal debido a un incremento de temperatura, cuando nosotros tenemos, en vez de un incremento, decrece la temperatura, baja su nivel, en este caso tenemos una contracción térmica, que como tal sí cumple este proceso de expansión. Pues bien, el péndulo de cierto, la otra pregunta es, ¿el péndulo de cierto reloj se fabrica de latón? Cuando la temperatura aumenta, ¿el periodo del reloj aumenta, disminuye o permanece igual? Pues aquí vamos a plantear lo que vimos. Bueno, yo recomendaría que lo hagan por medio de la ecuación de periodo, vista en la primera unidad. Después se aplican lo que ustedes ven aquí para que ustedes puedan comparar qué sucede con un incremento de temperatura y cómo puede variar la longitud del latón debido a ese coeficiente de dilatación propio de él.
Un radiador de automóvil se llena hasta el borde con agua cuando el motor está frío. ¿Qué ocurre con el agua cuando el motor está en operación y el agua se lleva a temperatura alta? Ahí pueden ver ustedes un poco más en detalle esto, lo pueden buscar en internet para que ustedes puedan ver las propiedades de los carros. Eso que está aquí. ¿Qué tienen los automóviles modernos? Sus sistemas de enfriamiento para evitar la pérdida del refrigerante. Este es el problema que yo les comentaba, que esto es un clásico. Dos tiras, una de hierro y una de zinc, están unidas por remaches, una al lado de otra, formando una barra recta que se pandea al ser calentada. ¿Por qué el hierro? ¿Por qué está el hierro dentro de la curva? Entonces ustedes ahí lo pueden explicar en base a los coeficientes de expansión. ¿Por qué debe una chimenea ser independiente, es decir, no formar parte del soporte estructural de la casa? Un poquito de análisis ahí, no hay que meterse tanto en detalle con respecto a la estructura de la casa, simplemente interpreten por qué motivo, ¿verdad? En base a esto de expansión térmica. ¿Qué problemas podrían esperarse si al construir elementos estructurales se utilizan materiales de distinto coeficiente, perdón, se utilizan materiales de distinto coeficiente de dilatación lineal? Considere los casos específicos, estructuras de concreto y rellenos dentales. Bueno, pregunta tanto ingeniosa lo que hay que responder ahí. Pues bien, tres conclusiones, como siempre, en base a los objetivos planteados, en base a los cálculos obtenidos, ustedes pueden realizar sus tres conclusiones. Abórdenlas, desarrollenlas bien, hay bastante con lo cual ustedes pueden concluir en base con los resultados obtenidos, en base si se cumplió el experimento, si se logró cumplir el propósito como tal de obtener esos valores de coeficiente, qué sucede con los valores obtenidos en base a sus incertidumbres, a qué se debe que hayan obtenido un mayor valor de incertidumbre, por qué motivo. Entonces ahí ustedes pueden concluir en base a la práctica. Bien, aquí tenemos anexos, tenemos la explicación del método de interpolación lineal y la bibliografía como siempre. Yo recomiendo para el apartado de marco teórico, consulten lo que son las bibliografías. Aquí tenemos los libros de texto, estos que están acá, esos que están ahí expresados, entonces son cada uno de estos valores como tal. Bueno, pero valores como tal, sino esto que está aquí son las bibliografías y ustedes las pueden utilizar para responder de una forma más adecuada a las interrogantes planteadas aquí. Entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a esta práctica de laboratorio. ¿Dudas, jóvenes, o consultas? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, entonces recuerden, la próxima semana entrega del tercer reporte, bueno, esta noche entrega del segundo reporte de laboratorio, próxima semana entrega del tercer reporte de laboratorio, nos vemos la próxima semana para la práctica número 4, que, bueno, no sé si la cambiaron, anteriormente era gases ideales. Nos vemos para la última práctica relacionada a la segunda unidad, o sea, relacionada a esta temática de termodinámica. Entonces, los veo la próxima semana. Recuerden, a las 9 de la mañana, prueba de la práctica de expansión térmica y a las 9:15 nos vemos para la sesión sincrónica de laboratorio. Sin más que añadir, entonces, jóvenes, les deseo un feliz día, éxitos en sus actividades, éxitos si les toca realizar examen el día de hoy. Muchos de los compañeros me notificaron que hoy hay examen de PROGRA, entonces hay éxitos en sus actividades y clases. Los veo hasta la próxima semana.